Como indicábamos al inicio, en este cuarto domingo de Pascua, todos los años la Iglesia nos invita a meditar una parte del capítulo 10 de San Juan. En ese capítulo 10 Jesús se presenta como el buen pastor, el pastor bueno. Y el término que se usa para hablar de este pastor bueno, kalos en griego, no significa bueno, bonachón simplemente, ¿no? Es una persona bonachona, tranquila, que no pierde la calma, no. El sentido de kalos significa el pastor ideal, el pastor perfecto, el ejemplo de pastor, el pastor bueno, es decir, la figura perfecta, el molde de pastor. Por eso la Iglesia en este cuarto domingo de Pascua siempre nos invita a volver nuestra mirada a aquellos que de alguna manera encarnamos el servicio pastoral de Jesús en su Iglesia, los sacerdotes, los diáconos, presbíteros, obispos. Y por eso, pues, una primera cosa, diría yo, como lo hacen ustedes, yo lo sé, rezar por quienes tenemos esta misión pastoral, este ministerio de servicio, para que Cristo, buen pastor, el pastor ideal, el modelo de pastor, sea el que inspire nuestra vida. Pero por supuesto también, y este es lo que quisiera subrayar, es el momento oportuno desde la palabra de Dios en este tiempo pascual para pedirle al Señor que en nuestra Iglesia el Señor suscite pastores para su pueblo, ¿no? Jesús lo dijo en el Evangelio, ¿no? La cosecha es abundante y los operarios pocos. Roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Por eso esta semana hemos sido invitados, y este domingo, a rezar por las vocaciones. Vocaciones a la misión, vocaciones misioneras, vocaciones a la vida consagrada y vocaciones al ministerio pastoral, a la vida sacerdotal, ¿verdad? Así es que por eso esta misa la ofrecemos. Y como hemos dicho, estas oraciones no son así en general, ¿no? Decía en esta semana, la vocación tiene rostro, los futuros sacerdotes tienen rostro, ¿no? Nos acompaña Domingo, que es el seminarista que trabaja en nuestra parroquia, ¿verdad? Y como él, otros muchachos, 70 y pico en la arquidiócesis, ¿verdad? Y las monjitas las conocemos, sirven en nuestra parroquia. Así es que rezamos y tal vez conocemos a sacerdotes misioneros, religiosos, religiosas misioneros. Recemos para que el Señor suscite vocaciones. E incluso, ¿de dónde las va a suscitar? De la familia. Entonces es el momento también para invocar a Dios y decirle: Señor, mira con bondad, siembra la semilla de la vocación en el corazón de las nuevas generaciones, los hijos, los nietos, en la familia, ¿no? Hay que rezar. Yo les decía que sí se necesitan médicos, ingenieros, buenos políticos, economistas, maestros, todo se necesita con vocación, que significa con sentido de servicio. Y por supuesto también se necesitan religiosos, misioneros, sacerdotes. Así que yo los animo a que recemos desde la familia e invoquemos, ¿verdad?, esa bondad de Dios. Dios suscita de donde menos se espera vocaciones, pero recemos al dueño de la mies. Pero bien, volviendo al capítulo 10 de San Juan, hoy podríamos subrayar en los versículos que nos ofrece este año, del 11 al 18, tres palabras que sintetizan quién es Jesús y qué espera Jesús de nosotros, ¿verdad? Decíamos que en este capítulo 10 Jesús se presenta como el buen pastor. Y este pasaje de hoy, de este domingo,
refleja tres conceptos. Primero, el buen pastor da la vida. El buen pastor transmite vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Cristo no nos quita la vida, no nos complica la vida, nos la dignifica, nos la eleva, ¿no? Cristo transmite vida. Yo he venido, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y Jesús hace una comparación, ¿verdad? Compara con el asalariado, compara con el ladrón, ¿verdad? Dice, el ladrón de ovejas no entra por la puerta, entra por otro lado y viene a destruir. El asalariado, el que hace las cosas pues porque le pagan, entonces no va a arriesgar su vida, ¿no? En cambio, el buen pastor se arriesga la vida, transmite vida y arriesga la vida. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa, ¿verdad? Que Cristo dio su vida por nosotros. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por eso es Él el pastor perfecto, el pastor ideal, el pastor bueno. Y hoy estamos aquí precisamente para darle gracias porque ha dado la vida por nosotros, ¿verdad? Por eso Jesús espera que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos, ¿verdad? En su providencia amorosa. ¿Cuál es nuestra respuesta a Cristo buen pastor? Poner nuestra vida en sus manos. Por eso es que surge el sentido de la vocación, ¿no? Es asumir la vida según la voluntad de Dios. Y si Dios me quiere a su servicio, aquí estoy para hacer tu voluntad. El buen pastor da vida, da vida. Y así nosotros podemos hacer la relación porque este capítulo 10 de alguna manera es como una interpelación, dice el Evangelio. Jesús dijo a los fariseos eran aquel grupo de gente muy religiosa que se oponía a Jesús porque creían que ya el status quo, las reglas religiosas lo eran todo. En cambio Jesús vino a interpelarlos, ¿no? Y hay este conflicto entre ellos y Jesús. Por eso Jesús regala criterios para discernir. ¿Quién es el buen pastor? El que da vida, no el que quita vida. El que dignifica, no el que rebaja la dignidad, ¿no? Y eso nos puede servir nosotros para saber quiénes son los verdaderos y auténticos, llamémosle hoy con términos actuales, líderes de nuestra vida. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién le voy a poner atención? ¿Quién va a darle rumbo a mi vida? Aquel que me da vida, Jesús, pero también aquellos que de verdad se preocupan por la vida y la dignidad de las personas, ¿no? Los papás, un padre de familia da vida, cuida vida, dignifica, ¿no? Un padre de familia que no quiera la vida, y ahí viene la cultura de la muerte, desde el aborto hasta la eutanasia, o unos padres irresponsables, evidentemente distan mucho, ¿verdad?, de el buen pastor que es el modelo, ¿no? ¿Ves? Criterio para la vida. ¿Quién me ama? Cristo, que ha dado la vida. ¿Quién me ama en esta vida, en este tiempo? Aquel que de verdad se sacrifica por mí. Y este es un criterio, repito, de discernimiento en las relaciones interpersonales, familiares, sentimentales, ¿verdad? ¿Cuántos malos matrimonios y la violencia intrafamiliar se viene fraguando ya desde el noviazgo? Cuando hay un noviazgo y unas relaciones, como dicen los muchachos ahora, tóxicos, ¿no? Celosos, que quieren escurcarte todo lo que tenés en el celular. Ojo, jovencita, porque ese es un futuro marido que puede terminar en violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ojo, esa relación tóxica no dignifica, ¿no? Ven los criterios que nos da Jesús y por supuesto se aplican en nuestra vida espiritual, ¿no? En nuestra vida cristiana. El otro término es, dice Jesús, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Y no se trata de cuestión intelectual, de conocer. En la Biblia y sobre todo en los evangelios, conocer, el verbo conocer, no es a nivel del cerebro, es a nivel de la experiencia. Conocer es tener una experiencia cercana, una experiencia que impacta la vida. Jesús nos conoce. ¿Y qué quiere Jesús? Que nosotros le conozcamos a Él. Es decir, que haya una relación estrecha, un vínculo personal con Él. Jesús congrega multitudes, pero conoce a cada uno de nosotros. Y ahí es otro criterio, ¿verdad? ¿Quién te conoce o quién te utiliza, ¿no? ¿Quién de verdad se preocupa por vos o quién simplemente te busca como una cantidad más, ¿verdad? ¿Ven? Son criterios que Jesús nos está dando para que también sepamos discernir en el camino de la vida. Por eso conocer es una expresión del buen pastor. Nos conoce y nos ama. Y el tercer concepto es el término, dice Jesús, el buen pastor, ¿qué hace? Sabe que hay otras ovejas, hay otro redil, pero habrá un solo rebaño y un solo pastor. El buen pastor está a favor de la unidad, Y esto es importante en el campo religioso, particularmente en nuestra vida de iglesia, ¿verdad? La unidad es un valor fundamental, querido por Jesús. Se preocupa Jesús por eso. Por eso, en la medida en que nosotros también trabajamos por la unidad en la familia, en la comunidad, en la iglesia, estamos tras las huellas del buen pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Tenemos que ser apóstoles, ¿verdad?, de la comunión. Ese es un principio clave también de que estamos en la senda correcta del buen pastor, ¿no? Por eso, hermanos, pues en esta Eucaristía oramos y le pedimos al Señor que esta palabra nos ayude también a discernir nuestro camino, ¿no? Cristo me trae vida, Cristo me conoce y Cristo me quiere en comunión, en unidad, ¿no? Y eso aplicarlo después en los diversos ámbitos de nuestra vida cristiana, ¿no? Interesante este Evangelio para nuestra sociedad que estamos intentando entrar. Yo no sé si vamos a avanzar o no, pero pues todo el mundo dice, este año es decisivo, ¿no?, en el campo de la realidad social, política, económica. Interesantes criterios para que sepamos discernir, ¿no?, qué propuestas, qué líderes de verdad están a favor de una vida y de la dignidad de las personas, qué propuestas y qué líderes encarnan un verdadero conocimiento de la realidad de las personas, de nuestra gente, de nuestra nación, y quienes de verdad proponen y actúan en consecuencia con el criterio de la unidad, de la fraternidad en una sociedad. No se trata de meter solo leña al fuego para traer la popularidad. Aquí el Evangelio nos ofrece algunos criterios que nosotros sepamos, con la ayuda de la reflexión y del Espíritu Santo, para que sepamos discernir y sepamos encontrar el camino no solamente del bien de nuestra sociedad, sino también de lo que Dios quiere para nosotros.